Bueno, para empezar, gracias por la invitación a las hermanas de EGAM Iruña Herria. Bueno, es verdad que nos sorprendió, ¿no?, la invitación, porque nosotras no nos vemos muy bien tampoco como grupo o como un grupo que tenga agencia, y después vais a entenderlo por qué. Pero en definitiva le estábamos dando vueltas y dijimos, venga, vamos a animarnos, porque de alguna forma sí que estamos intentando crear una dinámica, ¿no?, que no conocemos en otros espacios y que nos genera un poco de dudas, ¿no? Estoy nervioso, pero estoy como una maraca. Pero bueno, al lío. Cuando nos propusieron, ¿no?, las compañeras de EGAM de alrededor de Iruña, dijimos, venga, nos vamos a animar, ¿no?, porque más que tengamos algo que decir, quizás tenemos ciertas dudas o ciertas preguntas y creemos que puede ser un espacio interesante, ¿no?, para pensar colectivamente, ¿no? Somos y hemos sido... hemos subido en grupo, ¿no?, porque nosotras no vemos como una unión de personas individuas, sino como colectivo, ¿no? Entonces, pues Kotoi Taldea somos los tres y así nos presentamos, ¿no? No yo voy a hablar en nombre de las tres, sino que las tres tenemos que decir, ¿no?, o cosas que decir. Y como decía, ¿no?, venimos desde la duda, ¿no?, venimos también de hacer un ejercicio de transparencia, ¿no?, y desde el ensayo de prueba y error, ¿no?, y también desde la infancia, ¿no?, porque es un grupo que se crea hace muy poquito, ¿no? Como antes ha comentado Gomi, pues venimos del proceso COSA, ¿no?, y que veíamos la necesidad de crear un espacio, un grupo como esto, ¿no? Y también, tenemos que tener en cuenta que como acabamos de nacer, pues estamos en proceso de crecimiento, ¿no? Y decir que voy a explicaros un poco el contexto en el que se crea este grupo, después cuáles son las funciones de este grupo, también en este pequeño tiempo que tenemos, desde que hemos nacido, pues las pequeñas fortalezas que hemos encontrado, las pocas fortalezas que hemos encontrado, y después os plantearemos también unos retos y unas preguntas, ¿no? Y después ya pues iremos planteando, seguramente, vosotras tendréis más preguntas, así que iremos un poco sobre la marcha. Para contextualizar un poco Kotoi Taldea, ¿no?, como antes ha comentado la compañera, en noviembre de 2020 empezamos un proceso con el objetivo de volver a soñarse o a reformarnos, ¿no?, y a rearmarnos, ¿no?, y hicimos un ejercicio en el Gaztetxe de Gasteiz para plantearnos, en este proceso en el que nos hemos ido juntando, en el que estamos cogiendo el relevo, el testigo de tantas otras, ¿cómo vamos a funcionar, ¿no?, de forma organizativa? Y la idea fue, respetar la organización histórica de EGAM, es decir, antes era algo por herrialdes, ¿no?, pero sí algo, comarcal, o Donostialdea Plus, Gorbeialdea Plus, Iruña Herria, en fin. Eso sí que, mantener un poco esa estructura organizativa, territorial, después también subgrupos que se puedan crear por temas, ¿no? Por ejemplo, que algunos quieren trabajar el tema del antipunitivismo. Pues nos juntamos las compañeras de EGAM de Euskal Herria que estemos interesadas en ese tema y nos juntamos para esto. Tenemos por un lado una asamblea autónoma, que es la territorial, digamos, y después la de, acorde a nuestros intereses, ¿no?, o por temas. Aparte de esto, cuando empezamos a crear el grupo Kotoi, que es algodón, ¿no?, es como una especie de espacio que queremos cuidar como entre algodones, ¿no?, que está basado en ese cuidado, ¿no?, y porque además su cometido es ese, ¿no?, es decir, pues tiene que ver con el cuidado de los colectivos que conformamos EGAM, ¿no? Entonces, de ahí se crea, ¿no?, desde esa
Y bueno, y ahora Mech va a comentar un poco cuáles son las funciones, ¿no? A ver, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, pues se crea, ¿no? Y bueno, lo que vemos aquí, lo que decía Chefo, ¿no? Que había grupos que funcionaban más autónomamente, grupos que se juntan ¿no? por temas. No queríamos algo jerárquico, pero sí que queríamos algo que garantizase los cuidados, ¿no? Para poder seguir trabajando, ¿no? Y de ahí se crea pues esa idea del algodón, ¿no? y del grupo algodón. Y ahí planteamos una serie de funciones que veremos cuáles hemos podido desarrollar, en cuáles nos hemos encallado y en cuáles no hemos podido desarrollar porque hemos trabajado otras cosas, ¿no? Entendiendo que hay grupos que están en su propia forma, ¿no? En su propia dinámica o en su propio proceso de creación, ¿no? Sí que veíamos que era necesaria el tema de la comunicación, ¿no? De cara a la galería, pues para la gente que se pueda incorporar a EGAM, pero también comunicación interna, ¿no? Pues para pasar información al resto de grupos y bueno, pues para facilitar también. Vai Mercedes, por favor. Bien, por otro lado también Cosa tuvo su proceso, ese proceso está cerrado, pero hasta, digamos, bueno, pues para poder profundizar en ese proceso de articulación, lo que queríamos hacer en este proceso de rearmarnos, bueno, pues queríamos tener como base esas ideas que comentamos en el proceso anterior, ¿no? Pues atraer a nosotras, a nuestra organización, pues cuerpos y identidades diferentes, ¿no? También la preparación y la gestión de la Asamblea General Anual, ¿no? Pues bueno, el tema de la prostitución o temas que se han mencionado anteriormente, ¿no? Pues traerlas también a esa Asamblea General y también, pues evidentemente, pues el cuidado mutuo, ¿no? Y el cuidado colectivo, que es también otra de las funciones que contempla nuestro grupo de cotón o algodón, ¿no? Bien. Yo ahora os voy a comentar algunas de las fortalezas que hemos encontrado, ¿no? Porque no queríamos desarrollar toda esta exposición en la oscuridad, entonces queríamos daros a conocer pues algunas de las fortalezas que hemos encontrado, ¿no? Como hemos comentado, el grupo Cotoy o algodón viene de un proceso de transición, ¿no? De algunos que no estaban y que ahora se han juntado otras personas, entonces en ese camino pues quizás había algunos índices de cómo reorganizarnos, ¿no? De cómo esas personas se podrían incorporar o reincorporar a EGAM, ¿no? Y bueno, pues debates que tenían que ver con el modelo de militancia, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con esas tensiones que puedan existir entre los modelos de militancia, digamos, antiguos y los de ahora, ¿no? Y los nuevos modelos de militancia. Entonces, esa función la asumió Cotoy, ¿no? Y de alguna forma eso ha sido para poder desarrollar este trabajo nos ha salido bien, ¿no? Y que bueno, y hemos visto unos cuantos frutos, ¿no? Luego también en la dinámica de cuidados y de seguimiento también hay que tener en cuenta que bueno, pues tenemos una estructura de Euskal Herria, ¿no? Y esto bueno, pues supone hacer una serie de kilómetros, ¿no? Para poder organizarnos y para poder bueno, hemos aprendido en la pandemia que podemos hacer también videollamadas, ¿no? Pero antes de esa maravillosa idea sí que nos teníamos que mover de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues se han desarrollado esas dinámicas de cuidado, sobre todo en los primeros momentos después del proceso de cosa, ¿no? Bueno, pues un poco para intentar adquirir ese feedback, ¿no? Y eso también lo hemos desarrollado y nos ha ayudado, yo creo, ¿no? A nosotras para tener una perspectiva pues un poco más de los grupos autónomos, pero también como, bueno, pues de alguna forma que se puedan unir esos grupos autónomos, ¿no? Y de crear una especie de, sin caer en la coordinación, ¿no? Que creo que es algo que se ha mencionado antes también, bueno, pues de alguna forma interrelacionarnos, ¿no? Entre los grupos autónomos de EGAM. También los puntos donde se toman las decisiones, ¿no? Esto también es un debate importante, ¿no? Y sí que hemos tenido la capacidad, ¿no? De, por ejemplo, responder, ¿no? a las demandas externas que nos venían a EGAM, ¿no? Porque si aquí nos encontramos seguramente
pues una organización con una estructura propia seguramente igual no tendrá o una velocidad igual a la nuestra, ¿no? Y nosotras hemos intentado pues responder en la medida de lo posible a todas esas demandas externas también. Y un poco tirando también de ahí, ¿no? Las dudas o los retos o las preguntas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Pueden ser las tendencias que pueden estar más unidos a unos modelos concretos de militancia, ¿no? Que por ejemplo los cuidados no estén tan en el centro, ¿no? Y que esté más en el centro la productividad, ¿no? El hacer, por ejemplo. Koto Italia no es un grupo motor, es decir, no es un grupo motor que decida qué se hace, sino que es un espacio que les da cierto afecto a los grupos, ¿no? Que garantiza, la comunicación interna, pero que incluso puede haber inercias, incluso nuestras, ¿no? En ese modelo antiguo de militancia, ¿no? O de vieja escuela, ¿no? Digamos que nosotros adquiramos un papel de tal de motor, ¿no? De grupo motor, porque nosotros antes lo decía Egoitz, ¿no? Que viene una demanda externa, ¿no? De AEGAM. Nosotros lo mandamos a los taldes, ¿no? A los grupos autónomos, pero ellos no lo toman. Y entonces nosotros pensamos, ¿pero nosotros entonces tenemos que responder? Sí, no. Bueno, ahí se generan pues ciertas, ¿no? Lo que antes no hemos dicho es que a priori esta forma organizativa la pensamos solo para un año, es decir, a un año se va a volver a revisar, se va a volver a hablar con todas las compañeras de EGAM a ver si le vamos a dar una oportunidad nueva o no, es decir, todo esto es ensayo y error, ¿no? Un poco, y estamos probando. Y también unido a eso, y antes también se ha comentado, ¿no? Otra duda, otro reto, otra pregunta es el tema de los relevos, ¿no? Es decir, cómo en los movimientos, en los diferentes colectivos, cuando hay necesidad de hacer esos relevos, y cómo, ¿no? Cuál es un poco esa interactuación entre los militantes viejos y los militantes nuevos, ¿no? Puede haber problemas de comunicación y puede haber choques en la forma de militar que tienen pues, la gente que viene de la vieja escuela y los nuevos, ¿no? Y los recelos hay en los nuevos y las nuevas, ¿no? Esto es algo que sucede en todos los grupos, yo creo, ¿no? Pero es miedo y es un debate intrínseco a lo que produce el cambio, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer entre todas, ¿no? Para hacer, vamos a cuidarnos entre todas y vamos a ir hacia adelante entre todas, ¿no? En este sueño que tenemos de la liberación sexual, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta la perspectiva de los cuidados, ¿no? Y con todas las dificultades que esto acarrea, ¿no? Que si son kilómetros, que si son los ritmos, que si son la vida de cada una de nosotras, es decir, pues esos debates, esos conflictos que se nos generan, ¿no? Y esas dudas. Vale, y yo, unido a lo que decía Chefo, a nosotras se nos han generado muchas contradicciones en este año, ¿no? Y es que lo que querríamos aquí formular no es tanto la solución mágica, porque no la tiene, sino que vosotras nos planteéis pues posibles alternativas, ¿no? Y una de ellas es, en este año nos ha tocado gestionar conflictos, ¿no? No había otro grupo, entonces nosotros éramos los únicos que podíamos llevarlo a cabo o dar solución, y no es algo que sucede en Donosti o que sucede en allá, sino que es algo que nosotros tenemos que gestionar, ¿no? Y a lo que nosotros pensábamos era, Kotoy queremos que sea un grupo de cuidados, y lo que de repente nos encontramos haciendo es gestionando conflictos, ¿no? Entonces, claro, nosotras en nuestra cabeza decíamos, ostras, tenemos una percepción del cuidado un poco individualizada, ¿no? Es decir, yo quiero sentirme bien y claro, pero es que hay que cuidar también a lo colectivo, al grupo, ¿no? Y las dinámicas grupales que también hay que cuidar. Entonces, nosotras en estos momentos, igual tenéis otra idea, pero nosotras vemos a Kotoy como, o la función sería no tanto el cuidado individual, ¿no? Sino el cuidado de lo colectivo, y la función del tal de Kotoy o del grupo Kotoy es el cuidado, sí, pero del grupo, ¿no? No tanto coger a las personas y cuidarlas una a una, ¿no?
Esto por un lado. Por otro lado también con el tema de los ritmos, ¿no? Con ciertas actitudes que hemos cogido, adquirido, muchos de los grupos se han creado ahora otra vez, ¿no? Entonces muchas veces no tenemos protocolo, no tenemos sistematizado cómo hacer para responder a unos conflictos o a unas agresiones o lo que sea, ¿no? Muchas veces nos piden que si de berría, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? O de Gara o de ETV, y quieren ya la respuesta, ¿no? Y tú dices, ostras, si empezamos a hablar, a transmitir o a comunicarnos por correo, pues ya entonces perdemos la oportunidad, ¿no? Entonces esto también nos genera pues tensiones, ¿no? Y quizás estamos pues respondiendo a ciertas necesidades, pero que no deberían recaer en nuestras espaldas, ¿no? Entonces cuando pues hay una demanda por parte de los medios pues muy férrea, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, tendríamos que no sé si tendríamos que tener la potestad de decir, mira, pues tú de este grupo lo vas a hacer, y no, pues en vez de igual pues facilitar el contacto, ¿no? En vez de estar en esos procesos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos varias preguntas a las que no tenemos solución o respuesta todavía. Y entonces a nosotras lo que nos gustaría es pues saber si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, alguna aportación. Entonces así acabaríamos.